Más amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Hoy es jueves. Bienvenidos a otro devocional. Mi deseo es que ustedes sigan avanzando, espiritualmente hablando. También espero que ustedes se encuentren bien de salud. Que el Señor los bendiga en su vida diaria y que el Señor también les dé iluminación, digamos, para que ustedes puedan andar con el Señor conforme a la manera que Él ha establecido para todos nosotros. Bueno, hermanos, el tema de hoy es un poco diferente porque lo que pasa muchas veces es que nosotros vivimos de cierta manera, concentrándonos en las cosas de la vida, sin pensar en las bendiciones que hemos recibido del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando estudiamos, perdón, el Antiguo Testamento, observamos algo muy interesante en la historia de la nación de Israel, ¿verdad? El mensaje de hoy entonces se titula lo que hizo Dios para Israel, lo que hizo Dios para Israel. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, ojalá que ustedes lo hayan leído, ustedes han observado que una y otra vez el Señor había bendecido a Israel en gran manera. Muchas bendiciones, ¿verdad? La nación de Israel había recibido de la mano del Señor. Sin embargo, cada vez que el Señor bendecía a Israel, al inicio Israel le expresó al Señor su agradecimiento y luego otra vez la nación de Israel se había olvidado de las bendiciones del Señor. Entonces, cuando yo estaba pensando en el devocional de hoy, yo preparé una lista de 5 puntos más o menos que tiene que ver con las grandes bendiciones que la nación de Israel había recibido de la mano del Señor. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, la nación de Israel había pasado 400 años, ¿verdad? Esclavizada en el país de Egipto, ¿verdad? Los egipcios trataron a los judíos, ¿verdad? De manera despectiva, horriblemente, hermanos, ¿verdad? Y luego el Señor levantó a Moisés para que Moisés entregara a su pueblo de la mano dura de los egipcios, ¿verdad? Al salir de Egipto, ¿verdad? ¿Qué pasó? Los israelitas tenían que pasar por el desierto donde no había agua, donde no había comida. El Señor entonces, en vez de permitir que su nación pereciera, el Señor les mandó a los judíos comida en la forma del maná que existía, que llegaba todos los días milagrosamente. También agua sacada de un peñón de rocas, ¿verdad? Para sostener y cuidar y preservar a su pueblo. Luego también la nación de Israel recibió de la mano del Señor victoria sobre sus enemigos. El Señor les había prometido a Israel que iba a tener y poseer una tierra prometida, pero la tierra prometida ya estaba ocupada por otras tribus, por otras naciones. Entonces, sin embargo, aunque la nación de Israel era una nación bien débil, el Señor les dio a los judíos la capacidad de echar, de eliminar a todos sus enemigos para que la nación de Israel tuviera su propia tierra, ¿verdad? Un gran milagro, una serie de milagros, ¿verdad? Y bendiciones. Luego, el Señor les mandó a los israelitas que un montón de profetas hablando de cómo Jesucristo iba a llegar a la nación de Israel para ser el Salvador del mundo, ¿verdad? Después de su nacimiento, o sea, cuando él ya era de grande, ¿verdad? Pero los israelitas, ¿qué hacían ellos? Mataron a los profetas porque no querían recibir la palabra, querían vivir a su manera. Y luego finalmente llegó Jesucristo a la nación de Israel, andando por los varios pueblitos y las aldeas, hablando con las personas respecto a la salvación que el Señor les iba a ofrecer a todos los judíos y últimamente al mundo entero. Entonces, hermanos, ustedes pueden ver aquí en esta lista tan corta, tan breve, que el Señor había bendecido a Israel en gran manera. Pero después de haber recibido tantas bendiciones, ¿qué hizo Israel? Yo les voy a explicar lo que hizo Israel, ¿verdad? En primer lugar, Israel
había abandonado al Dios viviente, el Dios que había bendecido a los judíos lo rechazaron, dándose a la idolatría una y otra vez. Por esa razón, el Señor tenía que castigar a la nación de Israel también por su desobediencia, por su idolatría. No tengo el tiempo necesario para hablar de los detalles, pero créanme, ¿verdad? La nación de Israel había abandonado al Señor una y otra vez, sufriendo el castigo del Señor. Al recibir el castigo, la nación se arrepentía. El arrepentimiento duraba por muy poco tiempo y luego la nación se entregaba a la idolatría de nuevo. También la nación de Israel realmente se había olvidado de todas las bendiciones que el Señor había dado a los judíos. Si ustedes han leído el Salmo 78, observamos que una letanía de bendiciones que la nación de Israel había recibido solo para olvidar las bendiciones, ¿verdad?, en el transcurso del tiempo. También ustedes saben, hermanos, que la nación de Israel rechazó a los profetas dándose a la religión y no a Dios, ¿verdad? La nación de Israel había rechazado la palabra del Señor que hablaba de la llegada de Jesucristo para redimir al pueblo escogido, ¿verdad? La nación de Israel no quería aceptar a Jesucristo porque la nación de Israel quería seguir participando en sus pecados favoritos. Y finalmente, ¿qué pasó? Llegó Jesucristo, él mismo, ¿verdad? Había llegado, nacido en Belén, el evento que estamos conmemorando durante la temporada navideña, como ustedes pueden ver atrás de mí, en el pinito allí ya levantado y decorado, ¿verdad? Cristo vino para redimir a los suyos y los suyos lo rechazaron, ¿verdad? La lección de hoy, hermanos, o sea, mi objetivo en este mensaje es hablarles de la importancia de entender y de recordar las bendiciones que el Señor nos da en esta vida. Cómo la nación de Israel se había olvidado de las bendiciones recibidas de la mano del Señor por tantos siglos, ¿verdad? También los cristianos, nosotros nos olvidamos de las bendiciones del Señor. El Señor nos bendice con vida eterna, el Señor nos bendice con su palabra, el Señor nos bendice a través de esta iglesia, el Señor nos bendice a través de la escuela, el Señor nos bendice a través de su amparo divino, la presencia de la palabra del Señor, ¿verdad? Hemos recibido bastantes bendiciones del Señor y ¿qué hacemos nosotros? Nos olvidamos de las bendiciones. O de vez en cuando tal vez nos acordamos de algunas, pero realmente no vivimos en esta vida diaria conscientes de la magnitud y de las maravillas de las bendiciones que hemos recibido de la mano del Señor, ¿verdad? El Señor estaba bien molesto con la nación de Israel porque Israel se había olvidado de las bendiciones que el Señor les había dado a los israelitas, ¿verdad? De la misma manera, el Señor nos da advertencia en su Biblia de la importancia de mantenernos al tanto, de mantenernos conscientes de las bendiciones que hemos recibido de la mano del Señor, ¿verdad? Les he dicho muchas veces, se lo voy a repetir, hermanos, que realmente entre las personas más ingratas de este mundo, de este planeta, somos nosotros los cristianos, ¿verdad? Queremos recibir las bendiciones del Señor y luego, en vez de darle gracias, ¿qué hacemos? Recibimos las bendiciones, ¿verdad? Nos sentimos contentos y felices y luego seguimos viviendo a nuestra manera sin darle gracias al Señor. No se olviden de las bendiciones del Señor. La mayor bendición que es la vida eterna que nosotros tenemos como consecuencia de la obra terminada de Jesucristo, no por nuestra justicia, ¿verdad? Nosotros hemos merecido el lago de fuego, pero el Señor por su gracia nos ha perdonado, no por nuestras buenas obras, sino por su gran misericordia. Debemos darle gracias al Señor por una bendición tan grande. El Señor nos ha dado su palabra que nos instruye, que nos corrige, que nos ilumina, ¿verdad? El Señor nos ha dado
otra bendición, la bendición de tener comunión con los hermanos en Cristo, la bendición de servirle al Señor, la bendición de dar. El Señor nos ha dado tantas bendiciones. ¿Y cuál es nuestra reacción, nuestra respuesta? En la mayoría de los casos, aunque digamos, hermanos, en lo contrario, nosotros nos olvidamos de las bendiciones del Señor. Durante esta temporada navideña, yo les imploro que ustedes se fijen en las bendiciones del Señor, permitiendo que las bendiciones del Señor llenen su corazón, llenen su mente de la grandeza, de la misericordia y la gloria de nuestro Dios, ¿verdad? La mayor bendición, vida eterna a través de Jesucristo. Gracias a Dios que el Señor nos mandó Jesucristo para que nosotros pudiéramos recibir la mayor bendición de todos. Una bendición que todavía no la ha recibido la nación de Israel, porque Israel sigue rechazando las bendiciones del Señor. Pero para nosotros, los cristianos, la mayor bendición es la vida eterna. El Señor es fiel, Él nos ama tanto y nos ha dado tanto. Lo menos que podemos hacer, hermanos, es darle al Señor nuestras más sinceras gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de su mano. Ojalá que ustedes vivan agradecidos, conscientes de sus bendiciones, dándole gracias al Señor por las cosas que ustedes han recibido de su mano misericordiosa. Te doy gracias, Señor, por el mensaje de hoy. Que lo utilice, Señor, en la vida de cada persona. Que nosotros, Señor, también andemos agradecidos, pensando en la magnitud de tu misericordia, de tu bondad, de tu generosidad, de tu gracia. Gracias, Señor, por Jesucristo, por su muerte en la cruz. Gracias, Señor, que tenemos vida eterna, no porque somos personas justas o buenas, sino porque tú eres un Dios tan misericordioso que quiere que todos acepten el don de vida eterna. Te pido, Señor, estas cosas en tu bendito nombre. Amén. Ok, hermanos, gracias por escucharme hoy. Voy a terminar en este momento y Dios mediante vamos a estar aquí de nuevo mañana. Que el Señor los bendiga ricamente y gracias por su asistencia, o sea, por su participación en el devocional de hoy. Bendiciones, hermanos.